Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Democráticamente. Estamos arrancando un nuevo programa de proyecto legislativo, un espacio que visibiliza, que comunica y que les hace llegar proyectos de ley que se presentan en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Proyectos que de alguna manera intentan cambiar la realidad de la provincia. Si todavía no lo hiciste, te podés suscribir en el botón rojo de acá abajo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del proyecto de ley de reforma integral de la Policía Provincial presentado por el diputado Carlos Del Frade, que surge a partir de la necesidad de integrar las fuerzas de seguridad a un sistema de derechos humanos y así construir una seguridad democrática para toda Santa Fe. Es una ley que se rige por 6 puntos fundamentales y uno de ellos es absolutamente estructural y es el Acuerdo por la Seguridad Democrática. Es un acuerdo social y político que está basado en la construcción de la seguridad a partir del respeto por los derechos humanos como herramienta esencial. Lo vamos a escuchar al diputado ampliar sobre estos 6 puntos fundamentales. Y tiene para nosotros en realidad 5 puntos fundamentales y uno es absolutamente estructural. Focalizamos la reforma integral policial en el objetivo de delitos complejos, pero también en la cercanía con la gente. Y esto basado en esto estructural que te digo, en donde los derechos humanos sean un insumo, una herramienta, no un problema. Hay que pensar la cuestión de los derechos humanos como algo que le sirva a la policía, no que lo piense como algo que la obstaculiza, ni mucho menos. Después hablamos de abordajes integrales, profesionalización de la tarea policial, una mayor eficiencia y por sobre todas las cosas estamos marcando mucho la necesidad del control de armas para que esas armas después no aparezcan en las bandas que siguen siendo narcopoliciales acá en la provincia. A esos 5 principios básicos le agrego esto que yo te marcaba, que es para mí lo estructural, la idea de incorporar la cuestión de los derechos humanos como algo fundamental. Vemos que el diputado hace mucho foco en esto estructural, que es la idea de incorporar la cuestión de derechos humanos como algo fundamental, pero también que sirva para transformar y para hacer mejor el trabajo. También vamos a contarles los cambios que propone y que pretende esta ley de reforma integral. Ellos son, en primer lugar, la focalización en delitos complejos, es decir, utilizar recursos primordiales hacia la desactivación de redes delictivas. En segundo lugar, tenemos los abordajes integrales, es decir, políticas de seguridad articuladas con las demás políticas públicas y así proteger a los sectores más excluidos. Como tercer cambio se habla de profesionalización, lo que significa una policía debidamente capacitada y remunerada que actúe con información confiable e integre a mujeres y disidencias. Por otro lado, se busca eficiencia para eliminar así la detención por averiguación de identidad o antecedentes, lo que suele ser una excusa para la violencia institucional. Móviles dotados de tecnología para que puedan identificar en el momento y en el lugar. Como último cambio, el diputado Del Frade nos propone el control de armas, es decir, la aportación de armas solo si la función policial lo requiere y mientras esté en servicio, reduciendo así los robos y la pérdida de armas reglamentarias. Pero de todas estas reformas que lograría esta ley, Carlos Del Frade nos va a ampliar y detallar sobre las 2 primeras que acabamos de citar. Nosotros hablamos, además de esta cuestión de lo que nosotros buscamos, la focalización del delito complejo para nosotros es fundamental porque es lo que hoy está generando la mayor cantidad de homicidios en la provincia. Nosotros venimos con un mes de enero del 2022 en donde hubo 40 homicidios, 24 de los cuales fueron en el departamento Rosario, y el 80% de esos homicidios están vinculados a estructuras económicas delictivas y a cuestiones interpersonales. Pero esas cuestiones interpersonales están relacionadas con 2 tramas fundamentales, que son el narcotráfico y el contrabando de armas. Por eso nos parece que la focalización en el delito complejo es esto, desactivar esas bandas antes que se conviertan en narcocriminales. Nosotros en eso tenemos la experiencia de haber investigado a las bandas
y cualquiera de la banda, sea de Santa Fe, de Reconquista, de Rafaela, de San Lorenzo, de Rosario, empieza siendo una banda vinculada más que nada a hechos violentos en los barrios, y después saltan al palo del narcotráfico, en donde ese ya es un delito federal. Así que tiene que haber una preparación, una investigación permanente, trabajar en la idea de la prevención, por eso para nosotros la figura del delito complejo. Y el abordaje integral, por eso te decía que nosotros establecemos la necesidad de que se conforme lo que llamamos la Comisión de Reforma Policial Integral. En esa Comisión de Reforma Policial Integral nosotros integramos al Ministerio de Género, porque hoy la policía sufre muchísimo y sufre mucho más la mujer del servicio penitenciario, distintas cuestiones que van desde el acoso a la violación incluso, y después ve cómo ascienden los oficiales que participaron de esa barbaridad. Así que para nosotros el Ministerio de Género tiene que participar, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto el Ministerio de Seguridad. Eso que nosotros lo vemos como necesidad para empezar a pensar una reforma integral de la policía, también lo vemos en la acción que debe hacer la policía. Ya quedó claro que a más cantidad de integrantes de fuerzas federales en la provincia tenemos más asesinatos. Es un fracaso eso. Entonces es indispensable que a lo policial se agregue lo social, un estado virtuoso. Y ese estado virtuoso va con esto de la implementación de, además de lo policial, que aparezca el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Género. Eso es para nosotros un abordaje integral de los problemas de inseguridad que aparecen en cualquier punto de la geografía santafesina. Todavía queda mucho por contar de esta ley, sus detalles, sus objetivos y funciones. Vamos a hablar ahora de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control que se pretende crear junto con la Comisión Policial Integral y un Consejo Asesor que busca un acuerdo social, pero sobre todo político, para la construcción de la seguridad democrática. Pero también queremos saber cómo viene siendo el diálogo con las demás fuerzas políticas que, por supuesto, tienen distintas ideologías y distintas perspectivas acerca de las fuerzas de seguridad y el abordaje policial. Desde hace 6 años, el diputado Carlos Del Frade marca 5 puntos claves en los cuales, según él, tienen que tener conciencia todas las fuerzas políticas de todos los sectores. El primer punto que se plantea es que la cuestión de seguridad necesita de un acuerdo institucional multipartidario para que sea una corresponsabilidad. Esto lo fundamenta el diputado en las especulaciones de los partidos opositores para con el partido actualmente en el poder. Lo escuchamos. Porque si no, los partidos grandes, lamentablemente, especulan con lo mal que le va a ir a este gobierno en seguridad para después ganar las elecciones en el 2023. Ya pasó con la cuestión de paz y orden que decía Perotti sobre lo que significó la cuestión de la seguridad en el Frente Progresista, y hoy pasa al revés. La gente del Frente Progresista aspira a que le siga yendo mal en materia de seguridad a Perotti para que eso sea un principal caballito de batalla en el 2023. Eso es cínico a esta altura de la vida. No solamente es estúpido, sino que es cínico, porque lo que se lleva puesto a la vida de muchas santafesinas y de muchos santafesinos. Entonces tiene que haber acuerdo multipartidario para la construcción de una seguridad que ya fracasó en la Argentina, que es que el poder ejecutivo del gobierno nacional o del gobierno provincial va a poder construir seguridad democrática. Ya fracasó. Tenemos que hacer un acuerdo multipartidario e institucional para que haya una comisión bicameral que junto al Ejecutivo tenga la responsabilidad sobre la construcción de seguridad democrática. Esto que remarcaba el diputado Del Frade sigue siendo parte del primer punto de los 5 claves en el que este proyecto de ley de reforma integral se apoya. El segundo punto tiene que ver con la reducción de todo acto de corrupción. El tercero va en contra del lavado de dinero. Cuarto punto, ir en contra de la circulación de armas. Y quinto punto, duplicar o triplicar todo aquello que se invierte en trabajo, educación, cultura y deporte, invertirlo en aquellos barrios más dañados por negocios mafiosos. Ahora, hay 2 puntos más que son los que nos interesa que amplíe el diputado y son la profesionalización por un lado y el control de armas por el otro. Lo vamos a escuchar al diputado hablando sobre estos 2 puntos.
Nosotros entendemos que la profesionalización tiene que ver con hacer un policía comprometido con derechos humanos, con la democracia, con el servicio público de seguridad, pero que también esté muy bien pago. Se le tiene que pagar bien a la policía, desde que ingresa hasta el último escalafón, se tiene que pagar bien. Por eso necesitamos que la policía también participe en la redacción de esto, especialmente en la cuestión laboral, en la cuestión del escalafón. Pero que además se use una tecnología no para el negocio de la empresa que le brinda al gobierno provincial camarita de seguridad. Nosotros lo que necesitamos es una tecnología que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con averiguación de antecedentes, el auto policial tiene que tener esa posibilidad para acceder rápidamente a la identificación de cualquier persona. Porque si no se cae después en aquello que termina generando un abuso policial, que es la detención por averiguación de antecedentes. Para nosotros la profesionalización es eso, que la tecnología mejore los niveles más rápidos de ejecución en cuanto a la producción de información que necesita un policía para desactivar un problema o un potencial problema ilícito. Eso nos parece fundamental, por eso hablamos de profesionalización. El arma, esto que yo te decía, es increíble, pero la mayor cantidad de armas está surgiendo hoy de las propias armerías legales. Ese control de armas lo tendría que hacer la Administración Nacional de Armas, pero no lo está haciendo, desde hace años no hay un control. Hay muchas armas importadas de un costo enorme, entre $3.000 y $10.000, que están en bandas como Los Monos, por ejemplo, o sectores como Alvarado, que solamente salen de las armerías. Es decir, las armerías que venden legales son también las que venden ilegalmente. Entonces necesitamos un compromiso en serio del gobierno nacional, y si no, que ese control lo tengamos que hacer nosotros. Pero es indispensable, porque el 90% de los homicidios ocurren con utilización de armas de fuego, especialmente en los dos grandes aglomerados como son Santa Fe y Rosario. Así que hay que decirle al gobierno nacional que deje de hacerse el distraído, porque termina siendo cómplice al no controlar la enorme cantidad de armas que hoy circulan por la provincia de Santa Fe. Abordamos desde tantos lugares este proyecto de ley de reforma integral de la policía, pero aún no hablamos de la situación en la que se encuentra en cuanto a comisiones, sesiones y vigencia. Lo primero que podemos aclarar es que no se va a tratar en sesiones extraordinarias, sino que se va a tratar en el periodo ordinario a partir de mayo de este año, de 2022, y entrará en comisiones. Con el deseo de que la reforma policial sea real y así construir la sociedad democrática que espera y pretende el diputado Carlos del Frade, le preguntamos ¿qué ganaría la sociedad santafesina ante esta emergencia de seguridad con una reforma integral de la policía? Tengamos policías honestos o haciendo el patrullaje en las calles de las ciudades más importantes. Eso cambia totalmente. Porque cuando vos tenés policías deshonestos, así sean poquitos, te liberan la zona 1 hora en cualquier ciudad de la provincia y te hacen un desastre. Por eso necesitamos una reforma integral de la policía en concepto de democracia, de seguridad democrática. Creo que todavía estamos a tiempo y me parece que es fundamental hacerlo. Ahora, para eso se necesita valentía política y acuerdo multipartidario institucional para compartir, para ser corresponsable en la construcción de seguridad. Si no, se va a apostar al fracaso siempre del otro en materia de seguridad, y eso, insisto, termina siendo cínico. Así como este, hay otros proyectos que se están tratando y te vamos a ir ampliando y mostrando en este programa que se llama Proyecto Legislativo. Suscríbete y si te gustó, dale like y compartí.